Me llamo Mercedes Aguilar. Tengo 60 años recién cumplidos. Y hasta hace 3 semanas era la esposa de Esteban López. Ahora soy su viuda. Qué extraña suena esa palabra en mis labios. Viuda. Como si de repente me hubiera convertido en alguien diferente. En una mujer incompleta. En la mitad de algo que ya no existe. Estoy sentada en la cocina de nuestra casa de Salamanca. La misma cocina donde Esteban desayunaba cada mañana durante 32 años. Las paredes siguen oliendo a café con leche y a las tostadas con aceite de oliva que tanto le gustaban. El sol de octubre entra por la ventana que da al patio trasero, iluminando las macetas de geranios que cuidé durante tantos años. Todo parece igual, pero nada es igual. Esteban murió un martes por la noche. Un infarto mientras dormía. Los médicos dijeron que no sufrió, que fue rápido. Supongo que debo conformarme con eso, pero la verdad es que me duele pensar que se fue sin despedirse, sin decirme una última vez que me quería, sin susurrarme al oído como hacía cada mañana. Buenos días, mi cielo. Ahora tengo que enfrentar algo que nunca pensé que llegaría tan pronto, la lectura del testamento. Mi hijo Alfonso me llamó ayer por la noche, con esa voz seria que adoptó después del funeral, para recordarme que mañana a las 11 tenemos cita en la notaría de don Jacinto Morales, en la Plaza Mayor, la misma notaría donde Esteban y yo firmamos la compra de esta casa hace 25 años, cuando por fin pudimos permitirnos dejar el pequeño piso de alquiler donde vivimos los primeros años de matrimonio. Mamá, ¿estás preparada para mañana?, me preguntó Alfonso con delicadeza. Mi hijo siempre ha sido cariñoso conmigo, aunque desde que se casó con Clara hace 5 años, siento que algo cambió entre nosotros. No es que sea malo conmigo, sino que es diferente, como si hubiera que consultar cada decisión con ella primero, como si mis opiniones pesaran menos que antes. Clara Domènech, mi nuera, una mujer de 35 años, elegante, siempre perfectamente arreglada, con esa sonrisa que no termina de llegar a los ojos. Trabaja en un banco en Madrid y gana más dinero que Alfonso, cosa que no deja de recordarnos en cada reunión familiar. Durante estos 5 años he tratado de acercarme a ella, de hacerla sentir parte de la familia, pero siempre he tenido la sensación de que me mira como si fuera un obstáculo, como si mi presencia en la vida de Alfonso fuera algo que tolera, pero no disfruta. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Alfonso estaba tan nervioso, tan enamorado. Mamá, te va antes de encantar, Clara, me dijo mientras ponía la mesa para la cena. Es inteligente, trabajadora y me hace muy feliz. Y era verdad, él se veía feliz, pero cuando ella entró por la puerta, con su traje sastre y sus zapatos de tacón, mirando nuestra casa como si fuera un museo de costumbres anticuadas, supe que las cosas no serían fáciles. Durante la cena, Clara estuvo educada pero distante. Elogió mi cocido madrileño, pero apenas probó 3 cucharadas. Preguntó por la tienda donde Esteban y yo trabajábamos juntos vendiendo productos de la tierra, aceitunas, quesos, jamones, vinos de la región, pero su interés parecía más de cortesía que genuino. Cuando Alfonso le contó que yo había ayudado a sacar adelante el negocio durante los años difíciles, trabajando 12 horas al día, ella sonrió y dijo: «Qué admirable, Mercedes. Debe haber sido muy sacrificado». La palabra sacrificado me molestó, como si todo lo que había hecho por mi familia, por nuestro futuro, fuera solo eso, un sacrificio. Pero no dije nada. Ya había aprendido, después de tantos años de matrimonio, que a veces es mejor callar que discutir por pequeñeces. Durante estos 5 años, Clara y Alfonso han venido a casa los domingos, han pasado las Navidades con nosotros, han celebrado cumpleaños y aniversarios, pero yo siempre he sentido que Clara estaba ahí de cuerpo presente, pero no de corazón. Sus ojos se posaban en los muebles de la casa, en las joyas que Esteban me había regalado a lo largo de los años, en los cuadros que habíamos comprado en nuestros viajes. A veces la sorprendía calculando, evaluando, como si estuviera haciendo un inventario mental de todo lo que nos rodeaba. Esteban, mi pobre Esteban, nunca se dio cuenta. Él veía en Clara a la hija que nunca tuvimos y se alegraba de que Alfonso hubiera encontrado una mujer con estudios y ambición. Mercedes, me decía mientras preparábamos la tienda por las mañanas, Clara va a ayudar a Alfonso a llegar lejos. Ya verás cómo dentro de unos años tienen una vida mejor que la nuestra. Y yo asentía,
pero algo en mi interior me decía que Clara no veía en nosotros una familia, sino una herencia en espera. El funeral de Esteban fue hace exactamente 3 semanas. Vino gente de todo Salamanca, los clientes de la tienda, los vecinos, los amigos del bar donde jugaba al dominó los sábados por la tarde. Esteban era muy querido en el barrio. Tenía esa manera especial de tratar a la gente, siempre dispuesto a escuchar, a ayudar, a hacer un favor sin esperar nada a cambio. Recuerdo que durante el velatorio, mientras yo estaba sentada junto al ataúd recibiendo condolencias, Clara se movía por la sala hablando con diferentes personas, presentándose como la nuera de Esteban. No era nada malo, pero me llamó la atención cómo se aseguró de que todos supieran quién era ella, cuál era su relación con la familia. Alfonso estaba demasiado afectado para darse cuenta, pero yo la observé toda la noche. En un momento dado, la vi hablando con don Jacinto, el notario. Se apartaron a un rincón y estuvieron conversando en voz baja durante varios minutos. Cuando terminaron, Clara tenía una expresión, no sabría cómo describirla, satisfecha, quizás, como si hubiera confirmado algo que ya sabía o había obtenido una información que esperaba. Esa noche, después del entierro, cuando todos se fueron y quedamos solos, Alfonso, Clara y yo en la casa, mi nuera se ofreció a ayudarme a recoger. Fue entonces cuando me dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza. Mercedes, sé que estos son momentos muy duros para ti, pero quiero que sepas que Alfonso y yo siempre vamos a cuidar de ti. Seas lo que deje Esteban, tú siempre vas a tener un lugar con nosotros. Sus palabras sonaban bondadosas, pero algo en su tono me resultó extraño, como si ya supiera algo que yo no sabía, como si me estuviera preparando para una decepción. Ahora, mientras me preparo una tila para calmar los nervios antes de acostarme, no puedo evitar preguntarme qué contendrá exactamente el testamento de Esteban. Durante nuestro matrimonio nunca hablamos mucho de estos temas. Él se encargaba de los papeles, de las gestiones legales, de las inversiones. Yo confiaba en él completamente. Sabía que teníamos la casa, que teníamos algunos ahorros, que teníamos las joyas que me había ido regalando a lo largo de los años, la pulsera de oro que me dio cuando nació Alfonso, los pendientes de perlas de nuestro 10º aniversario, el collar de brillantes que compró cuando la tienda tuvo su mejor año. Siempre pensé que, si algo le pasaban a Esteban, yo heredaría la mayor parte de todo lo que habíamos construido juntos. Después de todo, fui su compañera durante 32 años, su socia en el negocio, la madre de su hijo. Juntos sacamos adelante la tienda cuando apenas teníamos clientes. Juntos pagamos la hipoteca de esta casa. Juntos enfrentamos las crisis económicas y los buenos tiempos. Pero esta noche, mientras miro por la ventana el cielo estrellado de octubre, tengo una sensación extraña en el estómago, una premonición que preferiría no tener. Mañana, cuando el notario abra ese sobre sellado y lea las últimas voluntades de mi esposo, algo me dice que mi vida va a cambiar para siempre. Me levanto para cerrar las ventanas. Hace frío y el viento de otoño mueve las cortinas de la cocina. En unas horas tendré que enfrentar lo que Esteban decidió para mí, para nuestro futuro, sin consultármelo. Confío en que su amor por mí se refleje en sus últimas decisiones. Confío en que, después de todo lo que vivimos juntos, no me habrá olvidado. Pero mientras subo las escaleras hacia el dormitorio, que ahora me resulta demasiado grande y silencioso, no puedo evitar recordar la conversación entre Clara y el notario durante el velatorio, y esa extraña sensación de que mañana descubriré algo que cambiará todo lo que creía saber sobre mi vida. La mañana del día siguiente amaneció gris y fría, como si el cielo de Salamanca quisiera acompañar el estado de mi alma. Me levanté temprano, como era mi costumbre desde hacía más de 30 años, pero esta vez no tenía que preparar el desayuno para 2 personas, solo para mí. Me duché con agua bien caliente, tratando de calmar los nervios que me tenían el estómago revuelto desde que abrí los ojos. Elegí mi vestido azul marino, el que Esteban siempre decía que me hacía lucir elegante, y me puse los pendientes de perlas que me regaló para nuestro 10º aniversario. Si iba a enfrentar la lectura de su testamento, al menos lo haría vestida como la mujer que él amó durante todos estos años. A las 10:30, Alfonso pasó a recogerme. Llegó acompañado de Clara, por supuesto. Mi nuera llevaba un traje negro muy elegante, zapatos de tacón alto,
y un bolso de marca que probablemente costaba más que lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto y se había maquillado como si fuera Prism a una reunión de negocios importante. «Buenos días, Mercedes», me saludó con esa sonrisa suya que nunca terminaba de transmitir calor. «¿Cómo has dormido?» «Mal», le respondí con sinceridad. «No, he pegado ojo en toda la noche». Alfonso me abrazó con ternura. Mi hijo se parecía tanto a su padre, los mismos ojos castaños, la misma manera de inclinar la cabeza cuando se preocupaba. «Mamá, todo va a salir bien. Papá te quería mucho, ya lo sabes». Mientras caminábamos hacia el coche, Clara comentó: «Espero que la lectura no se alargue demasiado. Tengo que coger el tren de las 3 para volver a Madrid. Mañana tengo una presentación muy importante en el banco». Sus palabras me molestaron. Era el testamento de mi esposo, no una gestión cualquiera que había que despachar rápido. Pero no dije nada. Alfonso le contestó: «Clara, esto es importante. Si es necesario, cogerás un tren más tarde». Ella suspiró con resignación, como si tuviera que soportar un inconveniente menor. El trayecto hasta la Plaza Mayor fue corto, pero se me hizo eterno. Salamanca lucía hermosa esa mañana de octubre, con sus piedras doradas brillando bajo la luz del sol que luchaba por abrirse paso entre las nubes. Pasamos por delante de la universidad donde había estudiado Alfonso y por la tienda donde Esteban y yo habíamos trabajado tantos años. Alguien había puesto un cartel de «Se traspasa» en el escaparate. «¿Quién ha puesto ese cartel?», pregunté sorprendida. Alfonso intercambió una mirada con Clara antes de responder. «Mamá, ya hablamos de esto. Tú sola no puedes llevar la tienda. Es demasiado trabajo y demasiada responsabilidad». No recordaba haber tenido esa conversación. O quizás la había tenido, pero estaba tan sumida en el dolor por la muerte de Esteban que no presté atención. El caso es que ver ese cartel me produjo una punzada de tristeza. Era como si estuvieran borrando todos los rastros de la vida que mi esposo y yo habíamos construido juntos. La notaría de don Jacinto Morales estaba en un edificio histórico de la Plaza Mayor, con esos balcones de hierro forjado y esas ventanas que habían visto pasar siglos de historia salmantina. Subimos las escaleras de mármol hasta el primer piso. La secretaria, una mujer mayor que conocía a Esteban desde hacía años, me recibió con un abrazo sentido. «Mercedes, querida, cuánto lo siento. Esteban era un buen hombre». «Gracias, Pilar», le respondí, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Don Jacinto nos hizo pasar a su despacho. Era una habitación imponente, con libros de leyes desde el suelo hasta el techo, un escritorio de caoba y esos sillones de cuero verde que crujían cada vez que uno se movía. El notario era un hombre de unos 70 años, calvo, con gafas pequeñas, y esa solemnidad que dan los años tratando con testamentos, herencias y últimas voluntades. «Buenos días», nos saludó mientras tomaba asiento detrás de su escritorio. «Lamento mucho la pérdida de Esteban. Era un hombre de bien». Nos sentamos los tres frente a él. Yo en el centro, Alfonso a mi derecha, Clara a mi izquierda. El notario abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. Antes de proceder a la lectura del testamento, comenzó don Jacinto con su voz pausada. «Debo informarles que Esteban López otorgó testamento ante mí hace exactamente 2 años, en octubre de 2021. Las disposiciones que voy a leer fueron su última voluntad, expresada con plena capacidad mental y sin ningún tipo de coacción». Mi corazón empezó a latir más rápido. 2 años. Esteban había hecho su testamento 2 años atrás y nunca me había dicho nada. ¿Por qué no me habló de eso? Durante 32 años de matrimonio, siempre habíamos compartido las decisiones importantes. Procedo entonces a la lectura, continuó el notario, ajustándose las gafas. Yo, Esteban López Martínez, mayor de edad, con domicilio en Salamanca, estando en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo mi testamento en los siguientes términos. Las primeras cláusulas eran las habituales, nombrando a Alfonso como único heredero universal, reconociendo algunas pequeñas deudas, disponiendo el pago de los gastos de funeral. Todo normal hasta ese momento. Pero entonces llegó la parte que me partió el alma. En cuanto a los bienes específicos, dispongo lo siguiente. Primero, la vivienda familiar Cita en la calle San Pablo número 47 de Salamanca
junto con todos los muebles, enseres y objetos de decoración que la componen, se la dejo íntegramente a mi nuera Clara Domènech López, en reconocimiento a su cariño hacia nuestra familia y como garantía de que tendrá siempre un hogar donde vivir con mi hijo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La casa, nuestra casa, la casa que Esteban y yo compramos juntos, que pagamos juntos, donde criamos a Alfonso, donde vivimos 32 años de matrimonio. Miré a Clara de reojo. Su expresión no había cambiado ni un milímetro, como si ya lo supiera. El notario continuó. Segundo, todas las joyas que se encuentren en la vivienda familiar, incluyendo pero no limitándose a pulseras, collares, pendientes, anillos y broches, se las dejo también a mi nuera Clara Domènech López, con la confianza de que sabrá apreciar su valor sentimental y económico. Mis joyas, los regalos que Esteban me había hecho a lo largo de los años, los pendientes de perlas, la pulsera de oro, el collar de brillantes, todo para Clara. Sentí que me faltaba el aire. Alfonso se movió incómodo en su silla. Creo que ni él sabía lo que contenía el testamento de su padre. Tercero, siguió leyendo don Jacinto. El negocio familiar denominado Productos de la Tierra López, incluyendo el local comercial, la clientela, el stock y todos los elementos que lo componen, se lo dejo a mi hijo Alfonso López Aguilar, confiando en que sabrá mantener vivo el trabajo de tantos años. Al menos eso tenía sentido. Alfonso heredaba la tienda, aunque acababa de ver el cartel de "se traspasa", y finalmente la voz del notario se hizo más pausada, como si él mismo se sintiera incómodo con lo que tenía que leer. Para mi esposa Mercedes Aguilar Herrera, compañera de mi vida durante más de 3 décadas, dejo en herencia un objeto de gran valor sentimental para mí, el anillo que le regalé cuando nos conocimos, que se encuentra en mi mesilla de noche, dentro de una pequeña caja de terciopelo azul. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré al notario, esperando que continuara leyendo, que hubiera algo más, alguna explicación, alguna disposición adicional para mí, pero no. Don Jacinto cerró el documento y se quitó las gafas. «Eso es todo», dijo suavemente. «¿Eso es todo?», repetí con un hilo de voz. «Sí, Mercedes, esas son todas las disposiciones testamentarias». No podía creerlo. Después de 32 años de matrimonio, después de trabajar codo a codo con Esteban para sacar adelante la tienda, después de cuidarlo en la enfermedad y en la salud, después de renunciar a tantos sueños personales por nuestra vida en común, lo único que me dejaba era un anillo viejo. Clara se aclaró la garganta. «Don Jacinto, ¿cuándo podría hacerse efectiva la herencia? Es decir, ¿cuándo podría tomar posesión de la casa y las joyas?». Su pregunta me indignó. Mi esposo llevaba muerto apenas 3 semanas, y ella ya estaba preguntando cuándo podría mudarse a mi casa y ponerse mis joyas. El notario la miró con cierta desaprobación. «Señora Domènech, los trámites administrativos llevan su tiempo. Será necesario liquidar el impuesto de sucesiones, inscribir los bienes en el registro correspondiente, un par de meses, como mínimo». «Por supuesto», respondió Clara con una sonrisa. No tenía prisa, solo quería organizarme. Alfonso por fin habló. «Papá, ¿por qué papá habrá hecho esto?». Nadie respondió. Don Jacinto se limitó a encogerse de hombros. Los motivos del testador son algo que solo él conocía. Mi trabajo es hacer cumplir sus voluntades, no juzgarlas. Salimos de la notaría en un silencio incómodo. Una vez en la calle, Alfonso me tomó del brazo. «Mamá, no te preocupes. Clara y yo ya hemos hablado de esto». «¿Ya habían hablado de esto?», lo interrumpí. «¿Cuándo?». Clara respondió por él. «Mercedes, nosotros no sabíamos exactamente lo que contenía el testamento, pero sí sabíamos que Esteban había hecho algunas disposiciones particulares. Lo importante es que tú siempre vas a tener un lugar con nosotros. Puedes quedarte en la casa todo el tiempo que necesites hasta que te sientas preparada para buscar algo más pequeño y manejable para ti». «¿Algo más pequeño?», repetí aturdida. «Un apartamento», explicó Alfonso. «Clara y yo hemos estado viendo algunas opciones. Hay unos pisos muy bonitos cerca del centro, perfectos para una persona mayor que vive sola». Una persona mayor que vive sola. Así era como me veían ahora. Ya no era Mercedes, la esposa de Esteban, la socia del negocio, la madre de Alfonso.
Era una persona mayor que vive sola y que necesitaba que otros decidieran por ella dónde vivir. Necesito ir a casa, dije simplemente. Necesito estar sola. Te acompaño, se ofreció Alfonso. No, quiero caminar sola. Me alejé de ellos sin mirar atrás. Caminé por las calles de Salamanca como un autómata, sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Los turistas fotografiaban la catedral, los estudiantes corrían hacia sus clases. La vida seguía su curso normal mientras la mía se desmoronaba. Llegué a casa cuando ya empezaba a anochecer. Me quité los zapatos en la entrada y subí directamente al dormitorio. Sobre la mesilla de noche de Esteban, efectivamente, había una pequeña caja de terciopelo azul que nunca antes había visto. La tomé con manos temblorosas y la abrí. Dentro había un anillo muy sencillo, de plata, con una piedra pequeña que en su día quizás había sido bonita, pero que ahora estaba opaca y descolorida. El anillo estaba partido por la mitad, como si se hubiera roto y alguien lo que se hubiera vuelto a juntar mal. Era cierto. Ese había sido el primer regalo que Esteban me hizo cuando empezamos a salir. Yo tenía 18 años y él 20. Éramos pobres. No teníamos nada, pero estábamos enamorados. Recuerdo la emoción que sentí cuando me lo regaló. La felicidad de llevar algo en el dedo que demostrara que pertenecía a alguien, que alguien me amaba. Con los años, cuando nuestra situación económica mejoró, Esteban me fue regalando joyas más bonitas, más valiosas. El anillo roto quedó olvidado en un cajón, un recuerdo de juventud que ya no usaba. Y ahora era lo único que me dejaba, un anillo roto, el símbolo perfecto de cómo me sentía en ese momento, rota, desechada, olvidada. Me senté en la cama que había compartido con él durante tantos años y por primera vez desde su muerte lloré. Lloré por la humillación que había sentido en la notaría, por la sonrisa satisfecha de Clara, por la impotencia de Alfonso, por los 32 años de mi vida que parecían no haber valido nada para el hombre que decía amarme. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, sosteniendo ese anillo roto entre mis manos, preguntándome cómo iba a seguir adelante cuando todo lo que había sido mi vida me había sido arrebatado de un plumazo. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron los más difíciles de mi vida. Me levantaba cada mañana sin propósito, sin saber qué hacer con las horas que se extendían interminables ante mí. La casa, que durante tantos años había sido mi refugio, ahora se sentía como una cárcel de la que pronto tendría que marcharme. Clara había empezado a llamar casi a diario desde Madrid, siempre con excusas educadas, que quería saber cómo estaba, que si necesitaba algo, que Alfonso estaba preocupado por mí, pero yo notaba la verdadera intención detrás de sus llamadas. Quería saber cuándo me iba a ir. Mercedes, me dijo el viernes por la mañana, Alfonso y yo hemos estado viendo algunos apartamentos muy bonitos. Hay uno en la zona de los jesuitas que creo que te encantaría. Una sola habitación, pero muy luminoso, y está cerca de todo. ¿Te parece que el domingo vayamos a verlo? No estoy lista para ver apartamentos, le respondí secamente. Por supuesto, no hay prisa, pero sabes que cuanto antes empecemos a buscar, más opciones tendremos. Los buenos pisos se van muy rápido. Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca. Durante 32 años había sido Mercedes y Esteban, los López, el matrimonio de la tienda. Ahora era solo Mercedes, la viuda que estorbaba, que tenía que ser reubicada en un apartamento pequeño para personas mayores. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba días posponiendo, revisar las cosas de Esteban. No podía seguir evitando su armario, sus cajones, sus papeles. Si me iba a ir de esa casa, al menos quería llevarme algunos recuerdos suyos. Empecé por su escritorio, un mueble de madera maciza que había pertenecido a su padre. Esteban siempre lo mantenía muy ordenado, los papeles de la tienda en un cajón, los documentos personales en otro, las facturas en una carpeta azul. Todo tenía su lugar. En el primer cajón encontré las escrituras de la casa, los seguros, los títulos de algunos fondos de inversión que desconocía que tuviéramos. En el segundo, fotografías viejas de nuestra boda, de Alfonso cuando era pequeño, de vacaciones en la playa. Al verlas, sentí una punzada de nostalgia tan fuerte que tuve que parar un momento y respirar profundo.
Fue en el tercer cajón donde encontré algo que me extrañó. Una carpeta manila muy delgada, cerrada con una goma elástica, que no recordaba haber visto antes. La abrí con curiosidad. Dentro había una carta dirigida a mí, escrita con la letra inconfundible de Esteban. Mi corazón empezó a latir más rápido. La carta estaba fechada apenas un mes antes de su muerte. Mi querida Mercedes, empezaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, y supongo que ya habrás oído la lectura de mi testamento. Imagino tu confusión, tu dolor, quizás tu enfado. Necesito explicarte por qué hice lo que hice, aunque sé que no será fácil de entender. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Durante estos últimos años he estado observando a Clara, y lo que he visto no me ha gustado. He notado cómo mira nuestra casa, nuestras cosas, como si ya fueran suyas. He visto cómo te trata, con esa cortesía fría que apenas disimula su desprecio. Sé que piensa que somos unos viejos anticuados que no entendemos el mundo moderno. No podía creer lo que estaba leyendo. Esteban se había dado cuenta. Todo este tiempo yo pensé que era la única que veía el verdadero carácter de Clara. También he notado cómo Alfonso ha cambiado desde que se casó con ella. Ya no es el hijo cariñoso de siempre. Ahora todo lo consulta con Clara primero, como si sus opiniones fueran más importantes que las tuyas o las mías. He visto cómo te relega a un segundo plano en las decisiones familiares, y eso me duele profundamente. Tenía razón. Alfonso había cambiado, aunque yo nunca había querido admitirlo completamente. Por eso decidí hacer este testamento, continuaba la carta. Sabía que si te dejaba la casa y las joyas, Clara encontraría la manera de quitártelas. Te presionaría para que se las dieras, te haría sentir culpable, o simplemente esperaría a que te murieras para heredarlas. Al dejárselas directamente a ella, al menos has evitado esa humillación. ¿Evitado la humillación? Me sentía más humillada que nunca. Pero hay algo que Clara no sabe, algo que ni siquiera Alfonso sabe. Mercedes, el anillo que te he dejado no es solo un recuerdo sentimental. Hace muchos años, cuando nuestra situación económica era muy precaria, vendí ese anillo a un anticuario para poder pagarte el médico cuando estuviste tan enferma. ¿Te acuerdas? Fue cuando Alfonso tenía 5 años y tú tuviste esa neumonía tan fuerte. Sí, me acordaba. Había sido un invierno terrible. Estuve semanas en cama, con fiebre alta, y los antibióticos eran muy caros. Nunca supe cómo Esteban había conseguido el dinero para pagarlos. Años después, cuando la tienda empezó a dar beneficios, volví a la misma casa de antigüedades para recuperar el anillo, pero el anticuario me dijo que se había roto durante una mudanza y que ya no servía para nada. Aún así, me lo devolvió gratis porque sabía lo que significaba para mí. Yo lo guardé como un símbolo de todo lo que habíamos superado juntos. Lágrimas empezaron a caer sobre el papel mientras seguía leyendo. Pero lo que el anticuario no sabía, lo que yo nunca le dije, es que ese anillo tenía un secreto. Cuando te lo regalé, siendo tan jóvenes y tan pobres, no podía permitirme grabarlo en una joyería. Así que yo mismo, con una aguja y mucha paciencia, grabé nuestras iniciales y la fecha de nuestro primer beso en el interior del aro. Era mi manera de prometerte que, aunque no tuviéramos nada material, nuestro amor sería eterno. Tomé el anillo con manos temblorosas y lo examiné más de cerca. Efectivamente, cuando lo puse bajo la luz de la lámpara, pude ver unas marcas muy tenues en el interior. M+E 1504-1963. Nuestras iniciales y la fecha exacta de nuestro primer beso, bajo el puente romano de Salamanca, después de una tarde paseando por el río Tormes. Pero hay más, mi amor, mucho más. La carta continuaba en una segunda página. ¿Recuerdas la herencia que me dejó mi tío Aurelio hace 10 años? Te dije que había sido muy poca cosa, unos pocos miles de euros que invertí en fondos. Lo cierto es que mi tío me dejó también un terreno en las afueras de Salamanca, cerca de Carvajosa. Un terreno que entonces no valía nada, porque estaba en medio del campo, lejos de todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nunca había oído hablar de ningún terreno. Durante estos años, el desarrollo urbanístico ha llegado hasta esa zona. Hace 6 meses, una empresa constructora me contactó para ofrecerme la compra del terreno. Querían construir allí una urbanización de chalets. Mercedes, la oferta que me hicieron era de 300.000 euros. 300.000 euros. Una cantidad que no podía ni imaginar.
No vendí, porque quería asegurarme de que ese dinero fuera exclusivamente para ti, sin que Clara o Alfonso pudieran reclamarlo. He puesto el terreno a tu nombre, Mercedes. Los papeles están en la caja fuerte del banco, junto con una copia de esta carta. El código de la caja es la fecha de nuestro matrimonio, 2665. No podía creer lo que estaba leyendo. 300.000 euros. Un terreno a mi nombre. Me quedé allí sentada, con la carta en las manos, tratando de asimilar la información. Te pido perdón por el engaño, por hacerte pasar por la humillación del testamento, pero necesitaba que Clara creyera que había ganado, que había conseguido todo lo que quería. Solo así dejaría de molestarte y de presionarte. Con el dinero del terreno puedes comprarte una casa más bonita que esta. Puedes viajar, puedes hacer todo lo que siempre quisiste hacer, pero renunciaste por nuestra familia. La carta terminaba con unas líneas que me rompieron el corazón. Eres la mujer más valiente, más leal y más generosa que he conocido. Mereces mucho más de lo que yo pude darte durante nuestro matrimonio. Mereces ser libre, ser independiente, ser feliz. El anillo roto que te he dejado en herencia es el símbolo de nuestro amor, pero también de tu nueva vida. Está roto, sí, pero tú puedes repararlo. Puedes reparar todo lo que está roto en tu vida y empezar de nuevo. Te amo ahora y siempre. Esteban. Terminé de leer la carta empapada en lágrimas, pero estas eran diferentes a las que había derramado los días anteriores. No eran lágrimas de tristeza o humillación, sino de alivio, de gratitud, de amor. Esteban me conocía mejor que nadie. Sabía que Clara me habría hecho la vida imposible si yo hubiera heredado la casa y las joyas. Sabía que Alfonso no habría sabido defenderme. Y sabía que yo, por mi carácter bondadoso, habría terminado cediendo a las presiones y dándoles todo sin luchar. Con este plan, Clara tenía lo que quería, pero yo tenía algo mucho más valioso: mi libertad y la posibilidad de empezar una nueva vida lejos de su toxicidad. Me levanté del escritorio con energía renovada. Por primera vez en semanas, tenía un propósito. Al día siguiente iría al banco a comprobar que todo lo que decía la carta era cierto. Llamaría a la empresa constructora para negociar la venta del terreno y empezaría a planificar mi futuro. Pero antes de eso, tenía que hacer una llamada. Marqué el número de Alfonso. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó con esa voz preocupada que había adoptado desde la muerte de su padre. «Alfonso, he estado pensando en lo de los apartamentos. Dile a Clara que no hace falta que sigáis buscando». «¿No? ¿Has cambiado de opinión? ¿Prefieres quedarte en casa más tiempo?» «No, hijo. He decidido que me voy de Salamanca». Hubo un silencio al otro lado del teléfono. «¿Que te vas de Salamanca? Pero mamá, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién?» «Voy a ir sola. Necesito un cambio de aires. Empezar de nuevo en otro lugar». «Mamá, eso es una locura. Tú no puedes vivir sola en una ciudad extraña. A tu edad, Alfonso». Lo interrumpí con firmeza. «Tengo 60 años, no 90. Estoy perfectamente capacitada para cuidar de mí misma. Pero, ¿cómo vas a mantenerte? ¿De qué vas a vivir?» Sonreí por primera vez en semanas. «De eso no te preocupes, hijo. Tu padre me dejó más de lo que parece». Después de colgar, miré el anillo roto que seguía en mi mano. Tenía razón Esteban. Estaba roto, pero podía repararse. Y lo mismo me pasaba a mí. Esa noche dormí mejor que en semanas. Tenía sueños, tenía planes, tenía esperanza. Mañana empezaría mi nueva vida. El lunes por la mañana me levanté con una determinación que no había sentido en años. Me vestí con mi mejor traje, me maquillé cuidadosamente y salí de casa rumbo al banco. Llevaba conmigo la carta de Esteban y el anillo, que había decidido no quitarme del dedo a pesar de estar roto. En el Banco de Santander de la Plaza de Anaya, donde Esteban y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante décadas, me recibió don Carlos Mendoza, el director, que nos conocía desde hacía años. «Mercedes, querida, cuánto lo siento por Esteban. Era un gran hombre», me dijo con sinceridad mientras me acompañaba a su despacho. «Gracias, Carlos. Vengo por un asunto relacionado con una caja fuerte». Le mostré la carta de Esteban y le expliqué la situación. Carlos me miró con sorpresa creciente mientras leía. «Mercedes, no tenía ni idea de esto. Esteban vino hace varios meses para poner esta caja fuerte a nombre de los dos, pero con instrucciones específicas de que solo tú podrías acceder a ella después de su muerte.
Bajamos a la cámara acorazada del banco. Mis manos temblaron ligeramente cuando introduje el código 18.665, la fecha de nuestra boda. La caja se abrió con un clic suave. Dentro había varios documentos, las escrituras del terreno en Carvajosa de la Sagrada, efectivamente a mi nombre, una tasación oficial que valoraba la propiedad en 320.000 euros, aún más de lo que Esteban había mencionado en su carta, y los datos de contacto de la empresa constructora interesada en comprarlo. También había otra carta, más breve, que decía: Mercedes, si estás leyendo esto, es que has encontrado mi carta principal y ya sabes la verdad. Eres libre, amor mío. Eres rica, eres independiente y puedes hacer lo que quieras con tu vida. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Una mujer extraordinaria que merece toda la felicidad del mundo. Salí del banco con los documentos en mi bolso y el corazón lleno de una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por haber perdido a Esteban, pero alegría por descubrir que su amor por mí había sido aún más profundo de lo que imaginaba. Mi siguiente parada fue la oficina de la empresa constructora, Urbanizaciones Castilla y León Cervelé. El gerente, un hombre de unos 40 años llamado Roberto Sánchez, me recibió con entusiasmo. Señora López, qué alegría verla. Intentamos contactar con su esposo hace unos meses, pero mi esposo falleció hace un mes, le expliqué. Ahora soy yo quien gestiona sus propiedades. Roberto se disculpó por su comentario y me explicó los detalles de la operación. Querían construir una urbanización de 30 chalets en el terreno y su oferta había subido a 350.000 euros debido al aumento del precio de la vivienda en la zona. ¿Cuándo podrían hacer efectivo el pago?, pregunté. Si usted está de acuerdo, podríamos firmar el contrato esta misma semana y hacer la transferencia en 15 días. 350.000 euros, una cantidad que me daría libertad total para el resto de mi vida. Perfecto, le dije. Preparen los documentos. Esa tarde, cuando regresé a casa, me encontré con una sorpresa desagradable. Clara estaba allí, sentada en mi sofá, con una actitud que no había visto nunca antes. Ya no llevaba su sonrisa falsa de cortesía. Su expresión era dura, casi agresiva. Mercedes, tenemos que hablar. Ve, me dijo sin levantarse. Hola, Clara. No sabía que ibas a venir hoy. Alfonso me ha contado tu decisión de irte de Salamanca. Me parece una tontería, pero es tu vida. Lo que no me parece bien es que nos hagas perder tiempo y dinero buscando apartamentos para ti cuando ya tenías otros planes. Su tono me molestó. Ya no se molestaba en fingir cariño o respeto. No te he hecho perder nada, Clara. Yo no os pedí que buscarais apartamentos. Da igual, respondió levantándose y empezando a caminar por la sala. Lo importante ahora es organizar la transición. Necesito saber cuándo te vas exactamente, porque Alfonso y yo queremos mudarnos aquí cuanto antes. La miré con incredulidad. ¿Perdona? Mercedes, esta es mi casa ahora. Legalmente, oficialmente, mía. Y Alfonso y yo queremos venir a vivir aquí desde Madrid. Él puede encargarse de la tienda desde aquí, y yo puedo trabajar a distancia algunas temporadas. Pero tú vives en Madrid, tienes tu trabajo allí. Mi trabajo me permite cierta flexibilidad. Y la verdad es que esta casa es mucho más grande y bonita que nuestro apartamento de Madrid. Además, está en el centro histórico de Salamanca. Tiene un valor añadido que nosotros sabemos apreciar. Sus palabras me confirmaron todo lo que Esteban había escrito en su carta. Clara no veía en nuestra casa un hogar familiar lleno de recuerdos y cariño. La veía como una propiedad inmobiliaria valiosa. Necesito que me dejes las llaves de todas las habitaciones, continuó. Y también necesito un inventario completo de las joyas que me ha dejado Esteban. Quiero saber exactamente qué hay. ¿Un inventario?, repetí. Sí, para el seguro, para saber qué tengo. Algunas piezas las voy a querer tasar, otras quizás las venda. Depende de mi gusto personal. La idea de Clara vendiendo la pulsera que Esteban me regaló cuando nació Alfonso, o los pendientes de nuestro 10º aniversario, me produjo una punzada de dolor. Pero después recordé las palabras de Esteban. Había previsto exactamente esta situación. Clara, le dije con calma, entiendo que legalmente la casa y las joyas son tuyas, pero me parece que tienes mucha prisa por tomar posesión de todo. No es prisa, es organización. Soy una mujer práctica, Mercedes. No me gusta dejar las cosas a medias. ¿Y Alfonso qué opina de toda esta organización?
Por primera vez, Clara pareció ligeramente incómoda. Alfonso está de acuerdo. Bueno, él se deja guiar por mí en estos temas. Tú sabes que él no es muy práctico para estas cosas. Era cierto. Alfonso había heredado la bondad de su padre, pero también su tendencia a evitar los conflictos. Seguramente Clara le había presentado todo esto como algo lógico y necesario, y él había aceptado sin cuestionar. Muy bien, le dije finalmente. Te haré el inventario de las joyas esta semana, y en cuanto a la casa, me iré en un mes. ¿Un mes? ¿No es mucho tiempo? Clara, acaba de morir mi marido. Creo que un mes para organizar 32 años de vida en común no es excesivo. Ella suspiró con impaciencia, pero asintió. Está bien, un mes. Después de que se fuera, me senté en la cocina con una taza de té y reflexioné sobre la conversación. La máscara se había caído completamente. Clara había mostrado su verdadero carácter, frío, calculador, interesado solo en lo material. Y lo más triste era que Alfonso no se había dado cuenta, o había decidido no darse cuenta. Esa noche llamé a mi hermana Pilar, que vivía en Valencia. Le conté toda la historia, la muerte de Esteban, el testamento, la carta secreta, el terreno, los planes de Clara. Mercedes, no puedo creer lo que me estás contando, me dijo Pilar. Esa mujer es una víbora. Lo sé, pero Esteban ya lo sabía también, y me ha dado la manera de librarme de ella para siempre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Estaba pensando, ¿te acordarás de cuando éramos pequeñas y hablábamos de vivir junto al mar? Por supuesto. Siempre decíamos que cuando fuéramos mayores nos compraríamos una casita en la playa. Pues creo que ha llegado el momento. Pilar se emocionó. ¿Hablas en serio? ¿Vienes a Valencia? No exactamente a Valencia, pero cerca. He estado mirando por internet y hay pueblos costeros preciosos donde se puede vivir bien con poco dinero. Sitios tranquilos, con buena gente, donde nadie me conoce y puedo empezar de cero. Mercedes, me parece maravilloso. Ya era hora de que pensaras en ti misma. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad. Contacté con una inmobiliaria especializada en propiedades costeras y empecé a ver opciones por internet. Hice las gestiones para la venta del terreno. Organicé mis papeles y documentos. Y, lo más difícil de todo, empecé a decidir qué me llevaría y qué dejaría atrás. El viernes, Alfonso vino a verme. Parecía preocupado y un poco culpable. Mamá, Clara me ha dicho que habéis hablado sobre la mudanza. Sí, hemos hablado. Quiero que sepas que yo no tengo prisa por mudarme a esta casa. Si tú necesitas más tiempo, Alfonso, lo interrumpí suavemente. Siéntate. Mi hijo se sentó en el sofá del salón, en el mismo sitio donde había estado Clara unos días antes, pero su actitud era completamente diferente. Alfonso parecía el niño inseguro que había sido de pequeño, cuando había hecho algo malo y esperaba mi reacción. Hijo, quiero preguntarte algo y necesito que me contestes con sinceridad. ¿Tú estás realmente de acuerdo con todo esto? ¿Con mudarte aquí? ¿Con que Clara se quede con mis joyas? ¿Con la manera en que se están desarrollando las cosas? Alfonso bajó la cabeza. Mamá, la verdad es que no sé qué pensar. Todo ha pasado muy rápido. Papá murió, el testamento. Clara dice que es lo mejor para todos. ¿Pero tú qué piensas? Hubo un largo silencio. Finalmente, Alfonso me miró a los ojos. Pienso que no es justo, admitió. Pienso que papá debería haberte dejado más cosas a ti. Pienso que Clara podría ser un poco más considerada, pero también pienso que no puedo cambiar lo que papá decidió. No, no puedes cambiar lo que decidió tu padre, pero sí puedes decidir cómo vas a tratarme tú a partir de ahora. ¿A qué te refieres, Alfonso? Durante 32 años yo fui la mujer más importante en la vida de tu padre, y durante 26 años fui la mujer más importante en tu vida. Ahora Clara es la mujer más importante en tu vida, y eso está bien, es como debe ser. Pero eso no significa que tengas que tratarme como si fuera una extraña, o como si mis sentimientos no importaran. Los ojos de Alfonso se llenaron de lágrimas. Mamá, tú siempre vas a ser importante para mí. Entonces demuéstralo. No me dejes sola para que Clara tome todas las decisiones sobre mi futuro. No permitas que me hable como si fuera una molestia que hay que gestionar. Sigue siendo mi hijo. Alfonso se levantó y me abrazó. Lo siento, mamá, tienes razón. He estado tan confundido con todo esto que no he pensado en cómo te sientes tú.
No pasa nada, mijo, pero necesito que entiendas que me voy de Salamanca no porque esté enfadada contigo, sino porque necesito empezar una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde sea Mercedes, no la viuda de Esteban o la suegra de Clara. ¿Y vas a estar bien? ¿Vas a poder mantenerte? Sonreí. Voy a estar mejor que bien, Alfonso. Tu padre me ha dejado más de lo que crees. ¿Te refieres al anillo? Entre otras cosas. Esa noche, después de que Alfonso se fuera, me puse el anillo roto en el dedo y lo miré bajo la luz. Las iniciales grabadas en el interior parecían brillar con una luz especial. M+E 1504-1963. El día que nos enamoramos. El día que empezó nuestra historia. Y ahora, 39 años después, ese mismo anillo iba a marcar el comienzo de una nueva historia. Mi historia, la historia de Mercedes Aguilar, mujer libre, independiente, con dinero suficiente para vivir como quisiera y la sabiduría de 60 años para no cometer los mismos errores del pasado. Al día siguiente, firmaría la venta del terreno. La semana siguiente elegiría mi nueva casa junto al mar. Y en un mes dejaría atrás Salamanca, a Clara y a todos los recuerdos dolorosos de estos últimos tiempos. Pero me llevaría conmigo lo más importante, el amor de Esteban, la certeza de haber sido amada profundamente y la fuerza para empezar de nuevo. Un mes después, estaba cerrando la puerta de la casa de Salamanca por última vez. En mis manos tenía solo 2 maletas y el bolso donde guardaba los documentos más importantes de mi nueva vida. El resto de mis pertenencias ya había sido enviado a mi nueva dirección. Calle del Mar, 23, Cullera, Valencia. Alfonso estaba conmigo para despedirme. Clara había decidido quedarse en Madrid, para no hacer más emotiva la despedida, según sus palabras, aunque yo sospechaba que simplemente no quería estar presente en un momento que podría resultar incómodo para ella. Mamá, todavía no es tarde para cambiar de opinión, me dijo Alfonso mientras cargaba mis maletas en el taxi que me llevaría a la estación. Puedes quedarte unos meses más o venir a visitarnos cuando quieras. Alfonso, hijo mío, le respondí tomándole las manos. Esto es lo que necesito hacer. No es una huida, es un comienzo. Durante estas 4 semanas habían pasado muchas cosas. La venta del terreno se había completado sin problemas y los 350.000 euros estaban ya en mi cuenta bancaria. Con ese dinero había comprado una casita preciosa a 100 metros de la playa en Cullera, un pueblo costero tranquilo, donde podría vivir cómodamente el resto de mi vida. La casa era pequeña, pero perfecta para mí. 2 habitaciones, un salón con vistas al mar, una cocina luminosa y un pequeño jardín donde ya había plantado geranios como los que tenía en Salamanca. Con el dinero que me sobraba después de la compra, tenía suficiente para vivir sin preocupaciones durante muchos años. Pero lo más importante que había pasado en estas semanas no tenía que ver con el dinero, sino con algo mucho más valioso. Había recuperado mi dignidad. El momento decisivo había llegado 2 semanas atrás, cuando Clara vino a tirhacer el inventario de las joyas. Llegó con una carpeta, una cámara de fotos y una actitud que rayaba en la avaricia. A ver, Mercedes, vamos por partes. Me había dicho, mientras abría el joyero que había pertenecido a mi madre. Esta pulsera de oro, ¿sabes si tiene alguna marca? Y estos pendientes de perlas, ¿son naturales o cultivadas? La vi fotografiar cada pieza, hacer anotaciones, incluso usar una lupa para examinar las piedras más de cerca. En su cara había una expresión que me recordaba a la de un tasador profesional evaluando una colección. Algunas de estas piezas están un poco pasadas de moda, comentó mientras examinaba el collar de brillantes que Esteban me regaló en nuestro 20º aniversario. Pero se pueden modernizar. Hay joyeros muy buenos en Madrid que hacen maravillas. Sus palabras me dolieron profundamente. Esas joyas no eran solo objetos valiosos, eran recuerdos de momentos especiales, regalos dados con amor, símbolos de una vida compartida. Pero para Clara no eran más que metales y piedras preciosas que se podían modificar, vender o cambiar según sus gustos. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Clara, le dije interrumpiendo su inventario, quiero proponerte algo. ¿Qué? Me preguntó sin levantar la vista de la pulsera que estaba examinando. Estas joyas son legalmente tuyas, eso lo entiendo, pero para mí tienen un valor sentimental que tú no puedes comprender. Así que te propongo un intercambio. Ahora sí me miró con expresión curiosa.
¿Qué tipo de intercambio? Yo te compro las joyas, te pago su valor de tasación y me las quedo. Clara se rió. Mercedes, ¿con qué dinero me las vas a comprar? Si según Alfonso vas muy justa económicamente, ese es mi problema, no el tuyo. ¿Te interesa o no? Su expresión cambió. De repente, pareció interesada de verdad. Depende de cuánto estemos hablando. Tendría que hacer una tasación oficial. Hazla. Y así fue como 3 días después, Clara llegó a casa con un documento oficial que valoraba todas las joyas en 28.000 euros. Una cantidad considerable, pero que yo podía permitirme perfectamente con mi nueva situación económica. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Me preguntó Clara con una mezcla de sorpresa y avidez. Es mucho dinero. Estoy segura. Firmamos un documento privado ante notario por el cual yo compraba las joyas por su valor tasado y Clara renunciaba a cualquier derecho sobre ellas. Cuando salimos de la notaría, Clara tenía 28.000 euros más en su cuenta y yo tenía de vuelta todos mis recuerdos. Esa noche, mientras guardaba cada pieza en una caja para llevármelas a mi nueva casa, me sentí victoriosa. Clara había creído que me estaba sacando dinero, pero en realidad había hecho exactamente lo que yo quería: convertir las joyas en una transacción comercial fría, eliminando cualquier vínculo emocional que pudiera tener conmigo a través de ellas. Ahora, un mes después, mientras el taxi avanzaba por las calles de Salamanca, camino de la estación, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en mi vida. En la estación, Alfonso me acompañó hasta el andén. «Mamá, quiero pedirte perdón», me dijo mientras esperábamos el tren, «por no haberte defendido mejor, por no haber visto antes cómo era Clara, por haberte dejado sola en todo esto. Alfonso, tú no tienes que pedir perdón por nada. Clara es tu esposa y tú tienes que ser leal a ella. Eso lo entiendo, pero también necesito que entiendas que yo tengo derecho a ser feliz. Y vas a ser feliz viviendo sola junto al mar». Sonreí. Creo que voy a ser más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Cuando llegó el tren, Alfonso me abrazó fuerte. «Te voy a echar de menos, mamá. Y yo a ti, hijo. Pero no estoy desapareciendo. Estoy empezando una nueva vida. Y cuando vengas a visitarme, cosa que espero que hagas pronto, vas a encontrar a una Mercedes diferente, a la Mercedes que siempre debería haber sido». El viaje a Cullera fue como un ritual de transición, mientras el paisaje cambiaba de las llanuras castellanas a las montañas y luego al Mediterráneo. Yo también sentía que me transformaba. Dejaba atrás a Mercedes la viuda, Mercedes la suegra incómoda, Mercedes la mujer que tenía que pedir permiso para existir. Cuando llegué a mi nueva casa, al atardecer, me quedé unos minutos en la puerta contemplando el mar. Era la primera vez en mi vida que vivía tan cerca del agua. El sonido de las olas era hipnótico, relajante, como si me estuviera dando la bienvenida a casa. Los primeros días en Cullera fueron de descubrimiento. Exploré el pueblo, conocí a mis vecinos, encontré la panadería más cercana, el mercado donde comprar pescado fresco, la farmacia, el médico. La gente era amable y acogedora. Nadie me preguntaba por mi pasado. Nadie parecía juzgarme por ser una mujer mayor viviendo sola. Mi vecina, Carmen, una mujer de mi edad que había enviudado hacía 5 años, se convirtió rápidamente en mi amiga. «¿Sabes qué es lo mejor de vivir aquí?», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su terraza, «que puedes ser quien quieras ser. Nadie conoce tu historia anterior, así que puedes escribir una nueva desde cero». Tenía razón. En Cullera yo no era la viuda de Esteban López, la que había perdido su casa y sus joyas en un testamento injusto. Era simplemente Mercedes, la mujer que había decidido cumplir su sueño de vivir junto al mar. Una mañana, 3 meses después de mi llegada, recibí una llamada de Alfonso. «Mamá, ¿cómo estás? Te oyes muy contenta». «Estoy muy bien, hijo. Acabo de volver de un paseo por la playa. ¿Sabes que aquí dan clases de acuaeróbicos para personas mayores? He empezado a ir y es divertidísimo. Me alegra mucho oírte así. Oye, mamá, quería contarte algo. Clara y yo, bueno, hemos decidido separarnos. La noticia me sorprendió, aunque en el fondo no me extrañó completamente. ¿Qué ha pasado, Alfonso?» «Muchas cosas, pero principalmente he empezado a ver el mundo de otra manera desde que tú te fuiste. He empezado a ver cómo Clara trata a la gente, cómo ve las relaciones humanas solo en términos de beneficio personal. Y he empezado a darme cuenta de cómo te trató a ti, Alfonso». «No, mamá, déjame terminar.
Lo que le hicimos a ti después de la muerte de papá fue injusto. No importa lo que dijera el testamento. Tú merecías respeto y cariño, y en lugar de eso permitimos que te sintieras humillada y rechazada. Sus palabras me emocionaron, pero también me dieron pena por él. ¿Y qué va a pasar ahora? Clara se va a quedar con la casa, por supuesto. Legalmente es suya, pero yo he decidido volver a Madrid. Voy a vender la tienda y buscar trabajo allí. ¿Y vas a estar bien? Voy a estar bien, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, voy a estar bien. Después de colgar, salí a mi pequeño jardín a regar los geranios. El sol de la tarde iluminaba el mar, que se extendía infinito ante mis ojos. Pensé en Esteban, en cómo habría disfrutado de este lugar, de esta tranquilidad, pero también pensé en cómo él había hecho posible que yo estuviera aquí, en cómo había planificado cuidadosamente mi libertad. Me quité el anillo del dedo y lo examiné bajo la luz del sol. Seguía roto, pero ya no me parecía un símbolo de derrota. Era un símbolo de resistencia, de amor que sobrevive a la adversidad, de segundas oportunidades. Había decidido no repararlo. Quería que siguiera roto, como recordatorio de que las cosas rotas pueden seguir siendo hermosas, pueden seguir teniendo valor, pueden seguir siendo preciosas para quien sabe apreciarlas. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza, oyendo el sonido de las olas, recibí un mensaje de Alfonso. Mamá, he estado pensando en lo que me dijiste el día que te fuiste, sobre encontrar a la Mercedes que siempre debería haber sido. Creo que yo también necesito encontrar al Alfonso que siempre debería haber sido. Te quiero. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Te quiero también, hijo, y estoy orgullosa de ti. Nunca es tarde para encontrarse a uno mismo. A los 6 meses de vivir en Cullera, mi vida había encontrado un ritmo nuevo y satisfactorio. Había hecho amigos en el grupo de aquaeróbicos. Había empezado a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del pueblo. Había descubierto mi amor por la cocina mediterránea. Los fines de semana exploraba pueblos cercanos, visitaba museos, iba al teatro en Valencia. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. No tenía que consultar con nadie qué quería hacer, dónde quería ir, cómo quería gastar mi dinero. La sensación de libertad era embriagadora. Alfonso vino a visitarme por primera vez en primavera. Se había divorciado oficialmente de Clara y tenía un aspecto más relajado y feliz del que había tenido en años. Mamá, esta casa es preciosa, me dijo mientras desayunábamos en la terraza con vistas al mar. Y tú tienes un aspecto fantástico. Me siento fantástica, le respondí. Por primera vez en mucho tiempo, me siento yo misma. ¿No echas de menos nada de Salamanca? Echo de menos a tu padre, por supuesto, pero no echo de menos la vida que llevaba allí. Era una vida prestada, Alfonso. Era la vida de la esposa de Esteban, de tu madre, de la suegra de Clara. Aquí soy simplemente Mercedes. Durante su visita, Alfonso y yo tuvimos muchas conversaciones pendientes. Hablamos de Clara, del divorcio, de sus planes de futuro. También hablamos de Esteban, de su carta, de cómo había planificado mi libertad. ¿Sabes una cosa, mamá?, me dijo una tarde mientras paseábamos por la playa. Creo que papá me enseñó una última lección con todo esto. ¿Cuál? Que amar a alguien significa querer lo mejor para esa persona, aunque eso signifique que sea feliz sin ti. Papá sabía que se iba a morir, y en lugar de aferrarse a ti, te dio las herramientas para ser libre. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tu padre era un hombre sabio, Alfonso, y tú eres una mujer muy valiente, mamá. Un año después de llegar a Cullera, decidí hacer algo que llevaba meses contemplando. Fui a una joyería del pueblo y le pedí al joyero que reparara mi anillo. Señora, este anillo está muy roto, me dijo el hombre examinándolo. Tendría que soldarlo por varios sitios y aún así siempre se notaría la reparación. No importa, le respondí. No necesito que quede perfecto, solo necesito que se pueda llevar sin que se rompa más. Una semana después fui a recogerlo. El joyero había hecho un trabajo cuidadoso. Las soldaduras eran visibles, como cicatrices plateadas que corrían por el oro, pero el anillo estaba entero de nuevo. Ha quedado resistente, me dijo el joyero. Ahora es más fuerte que antes de romperse. Sus palabras me parecieron una metáfora perfecta de mi propia vida. Esa tarde, me puse el anillo reparado y salí a caminar por la playa. El sol se ponía en el horizonte
tiñendo el cielo de colores naranjas y rosas. Hacía exactamente 2 años que había muerto Esteban, exactamente 1 año que había empezado mi nueva vida en Cullera. Pensé en todo lo que había pasado, la humillación del testamento, el descubrimiento de la carta de Esteban, la confrontación con Clara, la decisión de irme de Salamanca, los primeros meses de soledad y descubrimiento en mi nueva casa. Ahora, mientras caminaba por la orilla con los pies descalzos sintiendo la arena húmeda entre los dedos, me di cuenta de que era completamente feliz. No la felicidad forzada de quien trata de convencerse de que todo está bien, sino la felicidad profunda y serena de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El anillo en mi dedo brillaba con la luz del atardecer. Seguía siendo el mismo anillo que Esteban me había regalado hacía casi 40 años, pero ahora era diferente. Las cicatrices de la reparación lo hacían único, especial, irrepetible. Como yo misma, seguía siendo Mercedes Aguilar, pero ahora era una Mercedes diferente. Una Mercedes que había pasado por el dolor y la humillación, pero que había salido más fuerte del otro lado. Una Mercedes que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser valiente, para elegir la felicidad. Mientras regresaba a casa, pensé en Clara. Se había quedado con la casa de Salamanca, con los muebles, con todo lo que creía valioso, pero yo me había llevado lo único que realmente importaba: mi dignidad, mi libertad y la certeza de haber sido profundamente amada. El anillo roto había sido el regalo más perfecto que Esteban podía haberme hecho. No porque fuera valioso económicamente, sino porque representaba la verdad de nuestro amor, un amor que había resistido el tiempo, las dificultades, incluso la muerte, un amor que me había dado la fuerza para renacer. Esa noche, antes de acostarme, escribí en el diario que había empezado a llevar desde mi llegada a Cullera: querido Esteban, hoy hace exactamente 2 años que te fuiste. Quiero que sepas que tu plan funcionó perfectamente. Soy libre, soy feliz, soy yo misma. El anillo roto que me dejaste ya no está roto. Lo he reparado como me he reparado a mí misma. Ahora es más fuerte que antes, Kiruaon, como yo. Gracias por amarme tanto como para darme la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por enseñarme que el verdadero amor no posee, sino que libera. Te amo ahora y siempre, Mercedes. Y cerré el diario sabiendo que mañana sería otro día hermoso junto al mar, otro día de mi nueva vida, otro día de la historia de Mercedes Aguilar, mujer libre, fuerte y completamente feliz.